Un saludo a cada uno de ustedes, amados en el Señor. Muy bienvenidos a este estudio bíblico. Hoy compartiremos un tema interesante de la palabra de nuestro Dios. La revelación de Jesucristo es parte maravillosa de las Escrituras, una revelación para abrirnos los ojos y para mostrarnos la voluntad y los propósitos eternos de Dios para con nosotros. Haremos un breve recorrido a través de las Escrituras y veremos la importancia que tiene para todos nosotros que Cristo haya sido revelado en este tiempo. Gozamos y nos deleitamos en su palabra y en su gran bondad, amor y misericordia. Y disfrutamos también de esta palabra preciosa que alienta y que nos permite disfrutar también del gozo que significa conocer a Jesús en su gracia infinita. Para nosotros es un privilegio compartir junto a ustedes, amados, y llegar a vuestros hogares, a vuestras vidas, a vuestras familias y reconocer que nuestro maravilloso Dios también está en tu hogar, está en tu vida y en todo tu entorno, porque hoy, en este día, como siempre, Dios nos está visitando por medio de su Santo Espíritu. En Cristo Jesús tenemos esa presencia gloriosa del Espíritu que inunde vuestros hogares, que los llene de vida, mi amado, que los llene de aliento y fortaleza en esta hora la palabra, y que todos estemos unidos en un mismo espíritu, que hagamos juntos una oración y un clamor por las familias de la iglesia, también orando en todo tiempo, como dice su palabra, por las necesidades de otros, por nuestros hermanos y hermanas que puedan estar enfermos o delicados de su salud, y también orando para que Dios provea y sustente a su iglesia, para que nada falte a los que en Cristo, en nuestro maravilloso Rey, hemos confiado. Él es fiel, Él ha sido fiel siempre con los antiguos, con los hombres, con los del pasado, en el tiempo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, así también con los grandes profetas y hombres de la Biblia y las generaciones pasadas que confiaron en este Dios maravilloso. Siempre mi Dios pudo proveer y sostener sus vidas. Así lo hará también hoy Dios con nosotros, llenándonos de ese aliento y de esa sabiduría. Así es que vamos a orar, unámonos en un mismo espíritu, en un solo sentir. Que el Espíritu Santo sea nuestra unidad en esta hora a través de esta señal. Le invitamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu linda presencia. Gracias, Dios, por el poder de tu Espíritu Santo que tanto viene hacia nuestras vidas, nos llena de gozo, de paz, trae revelación de tantas cosas, Dios mío, que necesitamos entender y comprender de los días que estamos viviendo. Gracias, Dios y Padre, en Cristo Jesús, por permitirnos entrar en tus atrios y en tu presencia, por levantar nuestra voz hacia el santuario y saber que tú irás desde los cielos, que tú responderás, Señor, las peticiones del corazón de tu iglesia, que tú eres un Dios de amor, un Dios de eterna misericordia, y que en todo tú te has glorificado, Padre mío, en ver a tu iglesia viva, despierta, firme y sólida, aún en tiempos complejos, difíciles. Tú eres Dios, tú eres Señor, y por eso clamamos a ti, Padre, y rogamos tu benevolencia y misericordia. Señor del cielo y de la tierra, oramos por nuestros varones de la iglesia, oramos para que sean fortalecidos en ti, para que esos varones, Dios, sean llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, hombres de oración, hombres que clamen a ti, hombres que busquen tu rostro, Señor, y vivan para tu gloria y tu alabanza. Todos unánimes, dice tu palabra, en un mismo espíritu, Señor, viviendo en las alabanzas, en la adoración a tu nombre grande y precioso. Tú que eres Señor de todo, debes ser exaltado, Padre, y nuestras vidas te puedan honrar en este día. Levanta y sustenta a nuestros varones, dales gracia y sabiduría y renueva sus corazones. Oramos por nuestras damas, Señor, esposas, hijas e hijas. Dios mío, tú eres Señor de todo, y tú traerás vida a estas damas, traerás un deseo, Padre, profundo por clamar por su generación. Pon mujeres, Señor, que busquen tu rostro, que clamen a ti. Levanta mujeres poderosas en medio de tu iglesia, Señor, que en todo lugar se levanten esas voces, Señor, de adoración y de alabanza, pero también de un clamor, de intercesión por los suyos, por los que nos rodean. Oramos por tu iglesia,
por cada familia, Dios, por cada hombre y cada mujer. Señor, oramos por los hijos e hijas, para que sean cubiertos por tu gracia. Líbranos de todo peligro, de toda enfermedad. Danos sabiduría, Padre, para vivir en un mundo, Señor, que nos rodea. Señor, el peligro, las ansiedades. Señor, estamos a veces cautivos en nuestro hogar, pero somos libres, Padre, a través del Espíritu Santo, para adorar, para glorificar tu nombre y así también interceder por aquellos que tienen necesidades. Tú que eres bueno, Dios, tú que eres grande y poderoso, rogamos que sanes a los enfermos, que estos sean revestidos de poder y sanidad. Tú eres un Dios sanador, tú eres un Dios de infinita misericordia. Padre, restaura a las familias, trae la provisión del cielo, que nada falte a los que en ti han confiado. Que hoy los que están unidos a esta señal seamos un equipo poderoso en Cristo Jesús, unidos en un solo espíritu, Dios, de que tú, maravilloso Dios, seas exaltado y reconocido como Señor. Levanta a nuestros jóvenes y jovencitas, todos unánimes en un mismo espíritu. Haya entre nosotros, dice el apóstol Pablo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que tengamos un deseo, Padre, una hambre y una sed por buscar más de tu presencia, por conocer más y más de ti, Señor. Aprender de ti en las Escrituras, Señor, es algo tremendamente maravilloso que nos llena de aliento y de vida. Bendecimos nuestro país, oramos por esta nación, para que Dios tenga misericordia de Chile, para que Dios levante a hombres y mujeres de fe en esta nación, para que levantes la iglesia de Cristo, para que la iglesia brille en lugar oscuro, para que tu iglesia sea una antorcha encendida, Padre, y alumbre a los que están en tinieblas y oscuridad. Padre, ayúdanos a seguir predicando tu palabra, hablando del reino de los cielos, Padre, y llevando una palabra de esperanza, una palabra de gozo, una palabra de aliento a los que están, Dios mío, desalentados, angustiados o tal vez en desesperanza. Tú eres Dios fiel, tú eres Dios grande y todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. En Cristo Jesús clamamos a ti para que tu iglesia tenga un despertar, para que este Chile, Padre, pueda también volver su corazón a ti, Padre de gloria. Oramos en todo momento para que detengas toda pandemia, Dios, se detenga toda enfermedad, todo virus comience a descender en el nombre de Jesucristo y venga vida sobre cada familia. Los hombres alcen sus ojos hacia los cielos, los hombres y mujeres levanten su mirada hacia lo alto y puedan ver que la ayuda vendrá solo de nuestro maravilloso y poderoso Dios. Que los gobernantes de las naciones se rindan delante de ti, reconozcan, Señor, que son pequeños ante tan grande problema y dificultad, y que solo tú tienes poder para dar vida y para detener toda crisis, todo dolor, toda angustia y desesperanza. Señor, ayuda a esas familias que en la economía no están bien, Padre, para que te conozcan a ti, al sustentador, al que suple cada necesidad, al que hace milagros desde el cielo, al que todo lo provee. Y en ti hemos confiado, que a tu iglesia nada le falte, que tu pueblo esté sano, cuidado y protegido, que tu iglesia esté libre, Señor, de toda obra y de toda contaminación del enemigo. Oramos contra todo plan del diablo para con tu iglesia. Oramos contra toda obra del enemigo. Satanás, Señor, está buscando la manera de debilitar, de separar y de dividir a tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús para que des sabiduría a tu pueblo, para que des gracia a tu iglesia, para que ésta se una espiritualmente, Señor mío. Aleluya, porque sabemos que es el tiempo de la unidad, es el tiempo del clamor, de la fe. Se levanten hombres de fe, levanta mujeres de fe espiritualmente, Señor. Levanta hombres y mujeres con una disposición para servirte a ti, honrar y glorificar tu nombre. Detenemos al devorador, al que quiera robar nuestra tierra, al que quiera, Dios mío, engañar a tu pueblo, sea derribado en el nombre de Jesús. Padre mío, guarda a tu pueblo, guarda a tu linda iglesia del engaño, de la mentira, de toda cosa vana. Los pleitos vengan sobre los hogares de la iglesia. Paz, haya paz en cada familia, en el nombre de Jesús. Todo lo que Satanás nos quiera robar, lo detenemos en el nombre de Jesucristo. Mi Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Él trae vida sobre su iglesia, Él trae sanidad. Cubre a tu pueblo, Padre. Oramos para que haya un muro de fuego alrededor de los santos, de los que en ti han confiado, de los que esperan en tu palabra y en tus promesas, Dios del cielo y de la tierra. Todos saldremos airosos de este tiempo, victoriosos en Cristo Jesús, según tu gran bondad y misericordia. Padre, todo, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre.
Todo sea para que tú seas exaltado en todo, Señor del cielo. Padre mío, guárdanos y líbranos de todo mal, porque en ti hemos confiado y esperado. En Cristo Jesús, nuestro maravilloso y precioso Salvador. Amén y amén. Amén. Bien, nos vamos a preparar para tener este estudio bíblico. Es importante, amados en el Señor, dar gracias a Dios también por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nuestras vidas para ayudarnos en cada día de nuestra vida, en nuestras relaciones, para darnos gracia y sabiduría, para revelarnos por medio de su palabra la buena voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Y esto es, hermanos, lo que debemos nosotros vivir, esa buena voluntad, esa paz que Dios, solo Él puede poner en nuestros corazones, desechando toda obra del diablo, de mentira, de engaño, porque Él, Satanás, está preocupado de hacernos caer, de hacernos sentirnos tristes o amargados y de provocar divisiones y pleitos. Pero Dios trae la paz, el gozo, la alegría y el contentamiento a nuestros corazones. Que no flaquee su fe, mi hermano, todo lo contrario, que este tiempo sea para que su fe Así es que la palabra de Dios nos va a permitir hoy disfrutar de la benevolencia y la misericordia de Dios. Gracias damos a Dios por su Espíritu Santo y porque nos permite también disfrutar de esta gracia infinita. Vamos a hablar de este tema, la revelación de su gloria, cómo la gloria de Dios es revelada hacia nuestras vidas, como los antiguos también tuvieron que comprender y entender los planes perfectos de Dios para este tiempo, para esta generación. Somos la iglesia de Cristo que está descubriendo todo lo nuevo de Dios, los planes maravillosos para usted y para todos aquellos que han puesto en Él su esperanza. Un libro maravilloso es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos trae una revelación. La palabra Apocalipsis significa literalmente descorrer el velo. Entonces la Biblia nos habla y nos corre el velo para que veamos y podamos distinguir y ver claramente quién es nuestro amado y glorioso Salvador Jesucristo. Cómo todo estuvo oculto por mucho tiempo, pero pronto Dios también trae una revelación a su pueblo, a su iglesia, para que de esa manera todos vamos comprendiendo cómo los planes de Dios se llevan a cabo. Ahora, Dios utiliza la palabra, las Sagradas Escrituras, como la mayor profeta, para descubrirnos y revelarnos a Jesucristo, para que lo veamos de una manera diferente, especial y única. Aquí vemos a Jesús totalmente diferente, a ese Jesús, a ese pequeño que nació en Belén de Judá, y nos permite también descubrir claramente cuál es la voluntad y los propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Tenemos que comprender que a través de la palabra de Dios obtenemos esta revelación de Cristo y que trasciende nuestra pequeñez, va más allá de lo que en realidad somos nosotros. Es por eso que esta palabra afirme nuestros corazones, nos dé más fe y constancia y permanencia. Las cosas que a veces ocurren las vemos tan grandes, pero a la luz de la palabra y en Cristo nos damos cuenta que son tan pequeñas, son tan insignificantes comparado con el poderoso, maravilloso Dios y su grandeza y poder.
Así es que esto es lo que trae la palabra, una revelación de que la grandeza de Dios, y cuando tú y yo nos apoyamos en Cristo, descubrimos que toda dificultad y todo problema al fin tiene una solución y podemos salir de cada uno de ellos airosos. Vamos a enfrentar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en esta tierra muchas dificultades, pero de todas ellas Dios siempre nos va a librar y nos va a ayudar en todo. Ahora, cuando Jesús vivió en esta tierra, dice que estuvo tan guardado, tan cubierto, que su propia madre, su propio hermano y hermanos de sangre, hasta sus propios discípulos no entendieron del todo quién era realmente Jesús. Hermanos míos, pareciera que ellos tenían que saberlo todo, pero como Dios fue ocultando muchas cosas, Jesús fue revelándose a medida que él iba predicando y enseñando a sus discípulos. En el lugar secreto, mientras los apartaba, después de cada tiempo, junto con ellos les traía una revelación de quién era él y de los acontecimientos venideros. Recuerde, todavía no entendía. Jesús les habla y les dice que él iba a ir a la cruz, que iba a sufrir, y Pedro dice: ni tal te acontezca. No, no te suceda nada de eso, porque Pedro todavía no había descubierto la revelación de Jesucristo, una revelación única. Hermanos, hoy lo tenemos nosotros en la palabra y lo vamos viendo, pero en aquel tiempo eso estaba cubierto para todos ellos. Ahora, veamos algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entender y comprender cómo los hermanos de sangre de Jesús naturales y sus hermanas no podían comprender la tarea y el compromiso de Jesús. Vámonos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, vamos a leer el versículo 20 y 21. Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, en este caso su familia, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Aquí encontramos algo interesante. Fíjese, la palabra de Dios nos trae una revelación de esto. Es decir, ellos no comprendían la tarea y el compromiso que tenía Jesús con su Padre. Jesús va en una controversia total con los escribas, con los fariseos y los líderes de Israel. Eso permitió que se produjera entonces un conflicto. Los hermanos de Jesús no comprendían el plan divino de Dios y que era necesario que Jesús confrontara a estos líderes religiosos que estaban conduciendo al pueblo hacia un fracaso. Como dije, Jesús, ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque estaba encubierto realmente el plan perfecto de Dios y quién era realmente Jesús. Aquí también en el mismo Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32, el mismo Marcos capítulo 3, versículo 31 y 32 dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Significa, amados en el Señor, que en medio de todo esto, los hermanos de Jesús y sus hermanas estaban dispuestos a tomar a Jesús y sacarlo de allí. Pensaban que estaba fuera de sí. Oh, Jesús, nuestro hermano, está tal vez loco. ¿Qué está haciendo? Mira, ha distorsionado su vida. Entonces ellos estaban dispuestos a todo, incluso a sacarlo de allí a la fuerza, aún que Jesús no estuviera de acuerdo. Eso es porque no entendían, no comprendían el plan perfecto de Dios. Así es que la revelación de la palabra para nosotros también tenemos que entenderlo y verlo desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios quiere revelar algo, abre el corazón y la mente. Por eso a veces, amados, vivimos cosas que al principio no entendemos. ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué me ha tocado vivir todo esto otro? ¿O por qué otros no? ¿Por qué yo sí y otros no? Hermanos míos, a través de la Biblia vamos a descubrir cuáles son los planes de Dios y cuál es su buena voluntad para con nosotros. Y que lo que nos pueda estar pasando tiene un propósito eterno de Dios. No es algo pasajero, es para ordenar tu vida, para preparar tu corazón, para también tú puedas conocer y acercarte más a este Dios de gloria y gracia. Es descubrir todo un mundo nuevo en Cristo Jesús.
¿Qué hay de los problemas y dificultades si estos no vienen? ¿Por qué hoy tenemos nosotros una visión más clara de Él? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios, los grandes hombres de Dios que hablaron inspirados por el Espíritu Santo nos dan una revelación más clara. Dios descubre el velo, abre todo un mundo nuevo para los hijos de Dios y nos permite ver a Jesús de una manera que no pudieron tener acceso los discípulos. Ninguno de aquellos de aquel tiempo pudieron ver la manera, la vida, el reino, tal como Dios lo estaba revelando a través de Cristo. Ahora, la revelación de su gloria es algo que todos debemos comenzar a ver en este tiempo. Porque en medio de toda esta dificultad, piense mi hermano, Dios sigue teniendo el control de este universo. Dios sigue en su mano teniendo el control de su vida, de mi vida, y todo lo que suceda, sea pequeño o grande. Hermanos, Dios tiene un plan maravilloso. Muchos de nuestros amados siervos, pastores, pastoras, gente conocida y amada y respetada, ha tenido que partir de este mundo. Pero hermanos míos, no vamos a ponernos a juzgar, sino a comprender la buena voluntad de Dios. Que la revelación de Cristo para este tiempo son los grandes cambios. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Cristo viene pronto. El mundo que estamos viviendo, hermanos, es un mundo que se está transformando en un lugar hostil y difícil para los hijos de Dios. Hay mucha oposición hoy en día, mucho libertinaje, amados. Y todo lo que vemos a través de la televisión, las noticias, o lo que se ve y se conversa en los lugares, en cada familia, en cada entorno familiar, hermanos, son solo cosas de peligro, terror y cosas, hermanos, que jamás habíamos visto antes. Pero la Biblia tiene claridad para nosotros. Ahora, cuando Dios corre el velo, cuando Dios nos amplía la mirada, entonces nos trae claridad también sobre lo que habrá de venir en el futuro. Y que los acontecimientos de cada tiempo son la voluntad de Dios, pero nos enseñan a nosotros también a vivir sabiamente. Fíjese, ¿cómo podríamos comprender y entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento? ¿Cómo los antiguos tuvieron también que poder comprender y mirar hacia el futuro? Para ellos era más difícil, porque no tenían esta revelación. Pero le creían a Dios, le creían a la palabra y a las promesas de Dios, y se afirmaban en esas firmemente, ciegamente, le creían a Dios en todo lo que Él estaba hablando y diciendo. Mayor responsabilidad tenemos nosotros cuando Dios nos abre y nos revela todas las cosas. Cuando Dios nos corre el velo y nos dice, ve el futuro, ve lo que viene, ve el pasado en el Antiguo Testamento, ve lo que estás viviendo hoy y lo que habrá de venir. Es por eso, hermanos, que esa responsabilidad que tenemos, debemos tenerla con cuidado y también meditar cómo estamos viviendo en la presencia de nuestro Dios. Fíjese que todos los cambios que ocurrieron en la Biblia, de los personajes bíblicos, los acontecimientos que le tocó vivir a Noé y a muchos grandes hombres como Abraham, como Isaac, como Jacob o como David, tuvieron que tener un encuentro con Dios donde Dios les dio una palabra. Y todos, a través de la palabra, descubrir la voluntad buena de Dios. Ahora, ¿cómo los hombres pasados pudieron ver el futuro de una manera diferente? Aquí en la Biblia encontramos a Adán y a Eva. Después del pecado, después de la falla que tuvieron ambos allí en el huerto de Edén, en ese plan perfecto de Dios, que ellos mismos con sus manos destruyeron, entonces fueron expulsados, pero Dios les da una palabra. Dios les está diciendo, yo haré un cambio al final de todo esto. En Adán tenemos una simiente de muerte, pero en Cristo tenemos una simiente de vida. ¿Ve cómo Dios está revelando lo que habría de venir? Adán no lo entiende, pero Dios deja puesta su palabra allí en el corazón de ellos y de las generaciones, diciéndole, Dios no ha cambiado, Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Aquí en Génesis capítulo 3, veamos lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de cada fracaso del hombre, después de cada error, de cada falla que hemos tenido, Dios siempre tiene una promesa. Dios siempre tiene una palabra que nos abre el entendimiento y que nos muestran sus bondades y que Dios se anticipa a las causas que el hombre hace para cometer errores y fallas. Dios entonces nos dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer,
Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces Dios le está diciendo a Satanás, aquí hay una promesa y un aliento para ustedes, Adán y Eva. Con el pecado, con la falla que ustedes hicieron, con la tentación de Satanás, no se acaba todo. Véanlo de esta manera. Dice Dios, yo todo lo que ha sido destruido por el enemigo, yo lo volveré a restituir. Pero haré que sea algo eterno, no tan pasajero como lo de ahora. ¿Y cómo lo muestra Dios? Dios le dice a Satanás una palabra. Y esta palabra es: pondré enemistad, le dice, entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Pondré enemistad a aquello que nace de ti, que es el pecado, y lo que nacerá de esta mujer. Está diciendo que de la generación de la mujer, del hombre, vendría el Salvador del mundo. Y Dios le dice entonces: este que nacerá te va a golpear tan fuerte en tu cabeza que vas a morir. Pero la herida que tú le causarás será pequeña, no causará tanto dolor. Amados, muchas veces nosotros hemos pecado, pero siempre la palabra nos tiene una revelación de la bondad y la misericordia de Dios. Y nos ayuda a salir adelante en medio de todo lo que nos ha tocado vivir. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán y a Eva, y nos está diciendo a nosotros. Satanás fue golpeado en la cabeza. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, al morir y resucitar al tercer día, golpeó a Satanás fuertemente. Que Cristo fuera a la cruz y muriera fue como una herida en el talón. Pero amados, es un plan de Dios. La redención del hombre ha sido siempre el deseo de Dios, que el hombre viva en la seguridad y la confianza que Él tiene para nosotros. Cuando Dios habla con Noé, Dios le está diciendo: confía en mí, Noé. Hermanos míos, significa que Noé, solo él confió en Dios. Qué terrible tiene que haber sido aquel tiempo donde no había nadie más de los cientos de miles de personas que habitaban la tierra de ese tiempo, no confiaran en Dios. Hoy nos sentimos rodeados y amados por la iglesia de Cristo. Tenemos ese privilegio tan grande, y esto, hermanos, nos alienta a seguir con más fe, confiando en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo lo hizo entonces también Abraham? Aquí hay una promesa que muchas veces hemos leído y que también comprendemos y entendemos que fue una promesa a Abraham. Pero mire, esta palabra, esta promesa de Dios a Abraham, la Biblia nos dice que es mucho más que eso. ¿Y cómo lo podemos comprender? Pues a través de Cristo, a través de la profecía, de la palabra, de la revelación de las Escrituras. Dice la Biblia, Abraham, ¿cómo pudo adorar a Cristo? Al reconocer la grandeza de Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, una porción bastante conocida, pero que nos abre nuestro entendimiento. Una revelación que tal vez en este momento Abraham no pudo comprender a un instante. Pero Abraham, con solo creer en Dios, adoró a Jesús, glorificó, exaltó al Rey de Gloria. ¿Por qué? Porque le cree a Dios, a una palabra que vendría a ser revelada en nuestros tiempos. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Biblia, la palabra de Dios, no está hablando solo de Abraham, de la generación de Abraham. Dios está abriendo un panorama más grande que hoy lo podemos comprender. Tal vez Abraham lo veía desde el punto de su tierra, de su nación, de su heredero. Pero Dios está hablando de Cristo Jesús. Y Abraham, al creerle a Dios a esta palabra, entonces comienza a adorar lo que vendría en el futuro. Sí, Dios ha hecho una nación grande. ¿Y cuál es la mejor nación? Los hijos de Dios. Miles de hombres en Cristo Jesús se han convertido a este reino maravilloso. Hace 2000 años que Cristo vino y han pasado generaciones y miles de hombres y mujeres han confiado en este Dios maravilloso. ¿Cuántas cientos de familias han sido benditas en Cristo Jesús como la suya y la mía? ¿Qué bendición es eso? ¿Qué bendición es saber
que nuestro Dios nos trae hoy una revelación y al mirar atrás decimos, gracias Dios por Abraham, porque él adoró a Jesús sin saber ni conocer, pero la palabra nos revela que el que nos iba a dar una generación no era Abraham, era Dios en Cristo Jesús. Ha bendecido a las familias, su familia es bendecida, mi hermano, mi hermana. Las familias de cientos de miles de creyentes son prósperas en Cristo Jesús. Qué precioso es eso, nos ha bendecido. Y podemos decir también cuánta gente o cuántas personas que no conocen a Cristo tal vez podían haber hablado mal de nosotros, pero aquí Dios nos da una promesa en Cristo Jesús. Pero dice, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es importante comprender cómo Dios nos está también llevando a una vida espiritual. Moisés también pudo adorar a Dios a través del conocimiento de las Escrituras. También Moisés le cree a Dios y habla una palabra preciosa. ¿Por qué? Porque Moisés fue el libertador del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Pero también nos habla de una palabra en la cual Dios nos iba a librar a todos los seres humanos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del Satanás. Dios nos iba a librar de ambas cosas, tanto del pecado como de las garras de Satanás. Nos libraría no de una esclavitud humana, sino de una esclavitud eterna que es en Cristo Jesús. Si el hombre hoy está en pecado, es esclavo del pecado y va a vivir eternamente en el pecado y en el infierno si continúa con esa vida lejos de Cristo. Pero los que hemos creído en Cristo vamos a vivir eternamente en libertad en Cristo Jesús. El pueblo de Israel con Moisés fue libre momentáneamente, pero fue una señal, una enseñanza de revelación para el día de hoy, que muchas veces el hombre es libre pero vuelve a ser esclavo. Israel fue libre de la esclavitud de Egipto, de un rey, de un gobernante, pero volvió a ser esclavo del pecado. Y lo que Cristo hace es liberarnos del pecado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio, capítulo 18, la Biblia nos dice de la siguiente manera, capítulo 18, versículos 17 y 18. Deuteronomio 18, versículos 17 y 18. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Está hablando de Jesús. El profeta está hablando de este rey maravilloso. Les levantaré una palabra. Levantaré un hombre que trae una palabra y que de su boca saldrá vida. Dice Dios, todo lo que yo le mandare, él lo dirá. Muchas veces Dios nos da una palabra y a veces la guardamos, somos tímidos. Pero Dios dice, pero vendrá alguien que va a tomar mi palabra y la va a hacer pública. Y no se va a esconder. Fue Jesús. Jesús predicó la palabra del Padre sin esconder absolutamente nada. Una revelación de las cosas del pasado y cómo los hombres en la antigüedad podían adorar a Dios en fe, creyendo esta palabra, que Dios haría algo nuevo. Todos los hombres tienen la oportunidad de alabar a Dios. Si nosotros también hoy lo vemos a través de la palabra, descubrimos también a través de las mismas escrituras cómo nuestra propia vida está llena de la gracia abundante de Dios por medio de la revelación de la palabra. Tenemos la presencia incomparable del Espíritu Santo. Tenemos el conocimiento de las Escrituras y también tenemos, amados en el Señor, la presencia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Tenemos tantas cosas del maravilloso Dios que nos muestra una revelación más amplia. Y es por eso que nosotros debemos vivir en este tiempo con fe, con convicciones claras, seguro de que Dios jamás nos dejará, que hay certeza en Él. Isaías también adoró a Jesús. Isaías lo hace dos maneras importantes. Primero, reconociendo quién es Jesús, aunque él no lo estaba viendo, pero reconoce quién es él y habla de él como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces Isaías dice, va a venir a alguien poderoso.
Y Isaías toma todo aquello, lo recibe y lo aprecia en su corazón como un tesoro y lo publica a través de las escrituras. Va, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Hoy nosotros leemos las escrituras y hasta predicamos sobre esto y decimos gloria a Dios por el Mesías. Pero hay, hermanos míos, es la revelación lo que nos permite reconocer que nuestro Dios es admirable. Que en Cristo Jesús tenemos un gran consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno y un príncipe de paz. Eso lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, una palabra bastante conocida por todos nosotros, una palabra que también nos revela la perfecta y santa voluntad de nuestro Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6, para que lo entendamos, y dice de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando hacia el futuro. Eso es revelación de Dios. Eso es como Dios abre el entendimiento a estos hombres y nos da a nosotros también la capacidad de comprender que Dios es un Dios eterno, que las cosas del pasado son una enseñanza para nosotros los que estamos viviendo en este tiempo, y las futuras generaciones que vengan, si Cristo aún no ha venido, también sus ojos se abrirán por la gracia que es en Cristo, por medio del Espíritu Santo, una revelación de las Escrituras, y podrán ver toda la bondad, la misericordia y el poder de nuestro maravilloso Dios. Así también Isaías revela a Cristo crucificado, a ese Cristo que dio su vida por todos nosotros y por cuyas heridas todos fuimos sanados. Eso está en Isaías 53, una porción también muy conocida. Pero ¿cómo Isaías puede ver esta revelación del Dios y Padre? Isaías capítulo 53, versículo 5. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la palabra de Dios conduciéndonos a una revelación. Esto nos muestra que en Cristo Jesús nosotros hemos sido salvados, hemos sido sanados, hemos sido limpiados, y que alguien tuvo que pagar el precio por nuestro pecado, por nuestra rebelión. Hermanos, tenemos tanto por qué alabar y adorar a nuestro Dios. Tenemos tanto por qué darle gloria a Dios por esta revelación de su palabra, y que tanto viene hacia nuestras vidas y que nos proporciona la gracia de nuestro maravilloso Dios. ¿Sabe? Aunque todos estos creyentes del Antiguo Testamento dijeron esta palabra, le pronunciaron esta palabra y aplicaron esta palabra a sus vidas, todavía no pudieron comprender ni entender la plenitud de lo que significaba Jesús. Porque no había una revelación como la que existe hoy. Pero eso Dios, llegado el tiempo, comienza a revelarnos todas las cosas. Y nosotros que estamos viviendo este tiempo, es lo que más tenemos hoy, es palabra. Tenemos conocimiento y tenemos revelación del cielo. Y debemos vivir como gente sólida y firme en el reino. Y adorar y glorificar a Dios cada día y reconocer su poder y su grandeza. Porque tenemos mayor revelación que aquellos. Porque aquellos, aunque no tuvieron una revelación tan amplia como la nuestra, aún afirmaron su fe en nuestro maravilloso Dios. Y confiaron en su palabra y no dudaron que lo que Dios estaba diciendo era total verdad. Por eso no tuvieron esa capacidad de ver lo que nosotros estamos viendo, amados. Es una forma maravillosa de comprender los principios eternos de nuestro Dios. No existían tantos libros, no existían tantos cristianos como existen hoy en el mundo. No había tanta palabra ni tanta conocimiento en libros. Hoy los tenemos todos a nuestro alcance. Solo tenemos que pedirle a Dios que Él abra nuestro entendimiento y que nos revele su buena y santa voluntad. Amados míos, la profecía fue escrita por Juan para dejar constancia de ella. Es una constancia, es algo seguro de que Dios es real
Y que las cosas que estamos viviendo en este mundo son parte de lo que va a suceder por causa del pecado y la rebelión del corazón del hombre, por la dureza de los corazones, porque las naciones se han vuelto, hermanos, para legislar contra aquellas cosas que Dios aborrece, contra aquellas cosas en las cuales Dios ha dejado en su palabra estipulada que van contra los principios de la humanidad. Es un ataque a nosotros mismos. Y eso es lo que a Dios, hermanos míos, no le agrada. Y por eso todo lo que viene a este mundo. ¿Y cómo lo entiendo? Pues lo entiendo por medio de la revelación de su palabra. Hermanos, si nosotros tenemos ese conocimiento más amplio hoy por la gracia que es en Cristo Jesús, por la revelación del Espíritu Santo, cuánto más, hermanos, debemos adorar, buscar a Dios y creerle con todo nuestro corazón. No dude, hermano, jamás dude de Dios. Siga creyéndole a Dios y le aseguro que aún en estos tiempos más difíciles, usted puede ser más bendecido en cada área de su vida que en los mejores momentos de su juventud. A veces pensamos y decimos, ya no estoy tan joven, ya no tengo las fuerzas. Oh, si hubiese hecho esto antes. Oh, si hubiese organizado. Ahora ya no tengo ese dinero, ya lo tuve que ocupar. Hermanos míos, eso significa que usted siempre confió en usted. Usted tal vez creyó en Dios, pero creyó a medias. Ahora es cuando más debe creerle al Señor. Porque aunque usted no pueda ni se atreva, Dios tiene el poder para hacer cosas maravillosas y asombrosas en usted. Si usted no tiene la edad, entonces dile gracias Dios, porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Y quiero ver tu gloria y tu poder en mí. Quiero ver un total renuevo en mi vida. Que las cosas que intenté hacer y no pude, pues bien, ayúdame a hacerlas ahora. Porque ahora reconozco que sin ti no soy nada. Y que todo lo que tú y yo podamos hacer, Dios lo va a hacer. Hermanos, Dios puede bendecir tu economía aún que no haya nada. Porque el poder viene de nuestro maravilloso Dios. Abraham le cree a Dios, no teniendo ni siquiera hijo, no podían tener. Pero le cree a Dios en medio de un mundo hostil y difícil. Así es. Nosotros hoy estamos expuestos a muchas cosas, pero nuestra seguridad es Cristo Jesús. La palabra nos da una constancia. Si un día Dios nos llama a su presencia, como será en todos nosotros, y Dios dice, ¿por qué no creíste en esto? Es que no tendrá excusa usted, porque Dios le dirá, yo dejé constancia de lo poderoso que soy. Dejé una constancia escrita de cuánto te amo, de cuánto deseo verte cerca de mí, de verte próspero y bendecido, y sanado y restaurado. Eso está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? Para ir terminando, toda la Biblia es un libro maravilloso, pero Apocalipsis nos muestra una revelación diferente. Nos descubre a Jesús en forma única, como nuestra única esperanza para el futuro. En los próximos estudios bíblicos continuaremos con este tema y vamos a introducirnos en el libro de Apocalipsis paso a paso. E iremos viendo aquellas cosas maravillosas que Dios nos quiere revelar por medio de su preciosa palabra. Veamos lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. La revelación de Cristo, las cosas que estaban ocultas y reveladas por medio de Juan, como uno de los grandes hombres de Dios, apóstoles y profetas de Dios, también lo vemos aquí traducido a lo que Pedro nos quiere hablar. Mira lo que dice el apóstol Pedro con respecto a la palabra escrita. Dice así la Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la palabra, cada profecía, cada palabra escrita vino directamente del corazón de Dios para los hombres.
Y Pedro lo explica claramente. Y dice, entendamos primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras, está hablando de todo lo que está escrito acá, es de interpretación privada. Es decir, no puedo interpretar la Escritura a mi manera o como yo pienso, como muchos lo hacen. O no, yo lo veo así. La Biblia dice lo que Dios dice. Está escrito lo que Dios permitió que se escribiera para nuestro conocimiento e edificación. No es lo que yo quiera pensar, hermanos, no es de libre pensamiento. Esta es la voluntad perfecta de Dios. Y Pedro dice claramente, primero entiendan y comprendan esto, dice Pedro, es que la Escritura no es para que lo interpretes como tú quieras, sino lo que dice Dios que es, así se hará. Así es que mucha gente puede hablar y decir muchas cosas de las Escrituras, pero van a hablar en forma personal. Pero Dios dice, yo no he dicho eso. Esa es tu propia interpretación. Usted y yo debemos interpretar la Escritura de acuerdo a tal como está escrita, tal como Dios dice. Si Dios dice que debes vivir en fe, pues debes vivir en fe. Si Dios dice que tienes que hacer tiempo de oración, tiempo de estudio, hay que hacerlo. No hay otra fórmula. Hermanos míos, porque nunca, dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Todo lo que está escrito desde Génesis a Apocalipsis no es voluntad de hombre. No se le ocurrió a Juan, a Pedro, a los escritores de la Biblia escribirla por cuenta propia. No es como alguien que escribe un libro o alguien que tiene un cuento en la mente y lo quiere escribir. Hermanos míos, la vida de los hombres que está aquí fue transcrita por Dios. Dios Dios transmitió esta palabra para que los hombres la escribieran. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Y nosotros debemos comprender esto. La vida de Job es un plan divino de Dios como una gran enseñanza para nosotros. Y eso es lo que debemos comprender y ver desde la perspectiva del reino. Dice, porque no fue traída por voluntad humana. Es que el libro de Apocalipsis fue un deseo de Juan. No fue el deseo de Juan, fue la voluntad perfecta de Dios. Sino que los santos hombres de Dios, dice la parte B de este versículo 21 de segunda de Pedro capítulo 1. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi Dios merece todo mi respeto y mi adoración. Y el Espíritu Santo merece todo mi reconocimiento a lo que Él ha traído como palabra a nuestras vidas a través de estos grandes hombres. Creo que el Espíritu Santo utilizó a cada uno de ellos para que usted y yo hoy pudiéramos descubrir las bondades, la misericordia, pero también el gran plan perfecto de nuestro Dios para esta humanidad. Y sobre todo para usted y para cada uno de nosotros como familias, como hijos e hijas del Dios Todopoderoso. No descuide su vida. Acérquese al reino. Busque la gracia abundante de nuestro Dios. Permanezca en la fe. No dude ni tenga temor. Camine a paso firme y seguro. Créale a Dios con todo su corazón, porque todo lo que está escrito para nuestra edificación ha sido escrito y para nuestro conocimiento. Dios está presente en todo lugar y está presente en su vida, en su hogar, en su familia. Y nuestro Dios siempre traerá una palabra de aliento. Vamos a orar. Padre nuestro, ayúdanos, Señor, cada día a tener esa fe, esa certeza en tu palabra. Señor, lo que está escrito para nuestro conocimiento fue escrito. Señor, gracias por tu palabra, porque aún los antiguos, Señor, todos ellos descubrieron en ti tu gran bondad y misericordia. Y se aferraron a esa promesa y a esa palabra que tú les diste. Y la escribieron con tanta seguridad que lo que tú estabas hablando a sus vidas era algo real y verdadero. Así también nosotros debemos tomar tu palabra cada día como la vida, como el aire que respiramos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos la comunión con el Dios y Padre que es en Cristo Jesús. Necesitamos reconocer nuestra pequeñez, nuestras debilidades y flaquezas y comprender y entender que aunque somos pequeños, al Dios que servimos, Él es grande. Y que para Él nada es imposible. Él todo lo puede.
Él todo lo alcanza. Él todo lo mueve por su gracia infinita y poder. Él sana, Él cura las heridas más profundas del corazón. Él aleja el pasado de nosotros para traernos un futuro lleno de abundancia y de bendiciones si seguimos confiando en Él. Y aún en medio de las pruebas y las dificultades, Dios nos levanta y nos sostiene. Y en medio del dolor nos muestra su gracia, su amor y su gran poder para que podamos comprender y entender que solo en Él tenemos vida y esperanza y que no existe ninguna seguridad para el hombre que no sea Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todo lo demás es superfluo, todo lo demás es pasajero y es débil. Es como el humo que se disipa por el viento. Así es la vida de todos aquellos que no confían en mi Dios. Padre, gracias por apoyarnos en ti y confiar en tu palabra. Señor, los enemigos de la iglesia caerán y serán destruidos. Padre, y levantamos nuestra voz para decir gracias, Padre, porque nuestro mayor enemigo es Satanás, el diablo, que anda buscando a quien devorar. Pero tu iglesia permanezca firme y fiel a ti, aferrada a tu palabra y a tus promesas. Y como los antiguos, nosotros también hoy adorar y glorificar tu nombre a través de la fe y la seguridad de que tú jamás nos dejarás. Bendito sea tu pueblo, bendita tu iglesia, benditos los que en ti han confiado y en todo sean prosperados en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que el Dios de paz les guarde y les bendiga, amados en el Señor. Recordarles que este día jueves tenemos nuestra preciosa reunión de alabanza y adoración a las 20 horas. Así también a las 6 de la tarde tienen los jóvenes el viernes su reunión también a través de la señal. Y, a las 7 de la tarde. Es a las 7 de la tarde, este viernes allí tienen los jóvenes su reunión. Y el día domingo recordarles que a las 6 de la tarde tenemos nuestra preciosa reunión también de alabanza y de oración. Hermanos, que mi Dios los prospere en todo y que Dios cada día llene su vida de aliento y fortaleza. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.